Ok, todos alcanzaron a ver el video que hablaba del COVID, del SARS. ¿Todos lo pudieron ver? Sí. Perfecto. Ok, entonces estábamos hablando de la información que nos brinda este médico, de ese famoso 80-15-5, donde nos habla que ese 5% es la cantidad de personas que pueden llegar a enfermar de gravedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantenernos informados, siempre mantenernos informados. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, para que continuemos. ¿Cuáles son las medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus? Como lo decía en el video, es mantenernos informados con los datos más recientes sobre los brotes de COVID a través de las autoridades o ministerios de salud a nivel nacional, a nivel local, y no hacer caso, aquí hay que ser muy puntuales, a información falsa que vemos en las redes sociales, que lo único que va a hacer es confundirnos. La realidad es que la única forma de evitar este contagio es por medio de la higiene personal y sobre todo el frecuente lavado de manos y la colocación de un gel que tenga alcohol mínimo a un 70%. El correcto lavado de manos con agua y jabón, la cantidad de veces que sean necesarias. Evitar tocar las partes del rostro y del cuerpo que sean más húmedas o que tengan tendencia a sudarnos más, que son esas pequeñas gotículas que son las que van a propagar la infección o el virus. El estarnos lavando las manos frecuentemente, el evitar estornudar, taparnos, todo lo que hemos visto en televisión, esta forma nueva de cómo podemos estornudar, estos saludos, esta forma de mostrarle cariño, respeto al resto de la población, es para evitar precisamente un contagio. Pero la realidad es que agua, jabón, gel al 70% con alcohol es lo que nos puede mantener libres de contagio. Obviamente, pues quedarnos en casa, no salir si no es necesario. Si tenemos que salir por trabajo, por alguna cita médica, por alguna visita, por alguna situación, pues solamente las personas contadas, que no haya aglomeraciones de personas, que tengamos ese distanciamiento social por lo menos de 1,5 metros entre persona y persona. Y tristemente, lo digo así, tristemente, porque es una realidad, es que cuando salimos a la calle no se respetan estas medidas de distanciamiento. Yo creo que a todos les ha pasado que vamos al centro comercial a hacer despensa o comprar algo, un medicamento o algo por necesidad, y están ya todas las líneas marcadas, los lugares donde nos tenemos que parar, donde tenemos que esperar, y no se respetan. La gente está olvidando que todavía estamos viviendo una pandemia, que no se ha erradicado, que la cepa del SARS todavía está activa, que sí, los decesos han sido menos que al principio, pero esto ha generado rebrotes. En días pasados tuvimos las fiestas de Semana Santa y tuvimos ya visitantes aquí en el destino y hubo mucha gente que aprovechó para salir de vacaciones después de este encierro tan prolongado, y eso ha mostrado ahorita un ascenso nuevamente en las cifras de contagio por COVID. ¿Y por qué? Porque recordemos que existe algo que se llama asintomático. Los seres humanos podemos ser asintomáticos. ¿Esto qué significa? Que podemos no presentar síntomas de una enfermedad. Podemos no tener dolor de cabeza, no tener náuseas, no tener vómito, no tener erupción, no hemos perdido el olfato, tenemos el sentido del gusto, pero soy portador del virus porque estuve en contacto con alguien que tenía el virus. Y al no tener ningún síntoma, cuando llego a casa y me relajo, no solamente en llegar y descansar y tirarme en el sillón, no, sino que me relajo en mis medidas de prevención sanitaria, es decir, que me cambie de zapatos a la entrada,
que no bese, abrace a la familia hasta que no haya pasado un cierto tiempo, incluso hasta que me haya dado quizá una ducha o por lo menos me haya lavado las manos, los antebrazos, la cara. Si traigo compras, que las limpie, las desinfecte antes de que ingresen totalmente a la casa. A eso me refiero cuando les digo que no nos relajemos. ¿Por qué? Porque la cepa del SARS, el COVID, tiene tendencia a albergarse en texturas porosas, como cuáles, como la madera, como el metal, como la tela. Y todos tenemos en casa estos materiales. Todos contamos con ellos. Por eso, el día de hoy es importante que estemos lavando frecuentemente toallas, trapos de cocina. Como decía Margarita al principio, nos damos cuenta de que barríamos como por donde ve la suegra, ¿sí? Pues ya se ve limpio, pero no le pasábamos ningún agente químico que nos permita matar o erradicar bacterias. Entonces, ahorita están regresando los brotes y rebrotes porque la población se está relajando de las medidas de prevención sanitaria. ¿Cómo podemos identificar qué son los riesgos sanitarios? La evaluación de los riesgos sanitarios es una actividad que debe llevarse a cabo dentro de las empresas. Y aquí sí voy a hacer preámbulo, no solamente empresas. La mayoría de ustedes somos comunidad educativa y me sumo a ellos, pues como ayer les decía, yo soy parte de su familia también. Brindamos atención a la ciudadanía en general, a público en general. Y entonces debemos ser más estrictos con la limpieza y la sanitización de nuestros espacios de convivencia, de trabajo. Mi área de trabajo debe estar limpia, debe estar organizada, debe de estar libre de polvo y de cualquier resto de suciedad que pueda albergar allí al virus. Y en general, el espacio en donde vamos a prestar un servicio, la misma casa debe de estar limpia, es decir, le debemos de limpiar frecuentemente la cantidad de veces que estos sean necesarios. ¿Cómo vamos a hacer una evaluación de riesgos? ¿Qué es una evaluación de riesgo? Vamos a hablar de un colegio. El colegio presta servicios no a una, ni a dos, ni a tres personas, a muchas personas. Por ende, ahí ya hay un riesgo. Si fuera una oficina que no tuviera entrada y salida de personal, el riesgo no dejaría de existir. Sin embargo, el riesgo de contagio sería menor que el de un colegio, que el de una escuela. ¿Por qué? Porque la comunidad educativa y de alumnos es muy amplia, es muy grande. Para poder evaluar los riesgos, no necesariamente tiene que ser de forma inmediata. Se tiene que llevar una medida de planificación. Se tienen que evaluar qué tipo de riesgos son los que pueden causar mayor afección. Ejemplo, yo creo que ya todos han visto o han ido a algún lugar en donde se encuentran restringidas ciertas actividades. Recientemente han reaperturado, por ejemplo, cines. Anteriormente estaban cerradas. ¿Por qué? Porque el riesgo de una sala de cine es que es un lugar oscuro, cerrado, que va a albergar o a contener a muchísimas personas, que cuenta con demasiado material poroso para que la acústica se escuche bien, ¿sí? Los sillones tienen materiales porosos para que sean cómodos. Y entonces, todos ese tipo de detalles son los que tenemos que evaluar para saber si la habitación, el lugar, el espacio, la oficina, la casa, o en donde yo voy a trabajar o voy a prestar un servicio, es parte de un riesgo.
Si ese espacio tiene paredes lisas que yo puedo lavar con agua y jabón, que puedo desinfectar, es un área que está amplia, que tiene luz, que tiene corriente de aire, que es una parte ventilada, el riesgo existe. Sin embargo, el riesgo es menor que a un espacio cerrado. Esta evaluación se debe realizar por personal calificado. Sin embargo, ustedes tienen la conciencia de poder evaluar los tipos de riesgos que ellos representan para el espacio en donde ustedes están desarrollando sus actividades. La evaluación de riesgos debe contemplar los siguientes pasos. 1. Identificar los peligros presentes en la empresa, en el colegio, en la casa, en las áreas de trabajo. Esto por distintos puestos. ¿Por qué por distintos puestos? Esto es algo muy parecido a lo que platicábamos ayer, a la contaminación cruzada. Ejemplo, un hotel. En el hotel existen diferentes áreas. Está ama de llaves, está mantenimiento, está cocina. Y no realizan las mismas actividades cada uno de ellos. En uno preparan alimentos, en otro reparan unos objetos o situaciones. Otros se dedican a asear y a limpiar las habitaciones. Por lo tanto, las actividades propias de cada departamento deben ser manejadas por un equipo única y exclusivamente que se dedique a eso, para evitar que la atmósfera, como lo platicamos el día de ayer, que la atmósfera de esa área pase y contamine de forma cruzada otra área de trabajo. En este caso, si es una oficina, bueno, pues lo ideal sería formar pequeños grupos de trabajo que se dedicaran a estar viendo que los espacios se mantuvieran limpios y aseados, aunque realicen la misma actividad. Siguiente, identificar a las personas trabajadoras que puedan sufrir daños. ¿Esto qué significa? Personas que sean o que se incluyan en situaciones vulnerables. Adultos mayores, menores de edad, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o degenerativas. Y a ellos no es excluirlos, simplemente es proporcionarle un espacio único para que ellos puedan realizar sus actividades en ese espacio. Por eso es que muchos de esta comunidad vulnerable se ha quedado a trabajar ahora en casa para proporcionar un ambiente seguro y evitar los riesgos. Necesitamos evaluar riesgos e identificar medidas que se puedan adoptar. Les comentaba yo hace rato, podemos albergar y adaptar en casa un cerco sanitario. Al llegar a casa, podemos tener algo con que limpiarnos los zapatos antes de ingresar a casa. Una vez llegando a la casa, dejar los zapatos en un cesto, en un canasto, colocarme unas sandalias, unas pantuflas, cambiarme de ropa. Todos estos protocolos los podemos adaptar del centro de trabajo a la casa para evitar un peligro. ¿Qué es un peligro? Un peligro es una situación o un acto potencial que puede causar daño físico a un trabajador, que puede dañar, deteriorar la salud o inclusive combinar los ambos. Es decir, una enfermedad que se pueda convertir en crónica y degenerativa que se sume a la que ya tiene. La actividad previa depende de una gran medida y una buena evaluación inicial de estos riesgos, ya que solo estos riesgos que han sido identificados se pueden eliminar o controlar. Los trabajadores aportan como sujeto su conocimiento, experiencia y percepción de los problemas. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces cuando estamos en el día a día trabajando, dejamos de ver porque nos acostumbramos al ambiente y al entorno. A esto a veces le llamamos ceguera de taller. Ya sabemos en dónde están las cosas, ya sabemos la actividad que se realiza y ya no prestamos mayor atención. Sin embargo, a veces es conveniente que llegue una persona de fuera para que
con una visión más fresca, logra identificar algo que yo ya he dejado de ver. Esto puede prevenir un peligro o un riesgo para mi centro de trabajo. Una vez realizadas las evaluaciones de riesgo, necesitamos contemplar las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Esto con qué objeto? Existen también enfermedades características de hombres y de mujeres. Además, no solamente que el centro de trabajo pueda mantener las diferencias, es decir, los tratos y las actividades a realizar sean propicias de un género. Estas diferencias son para evitar un riesgo químico. Van a decir, Magda, ¿esto qué significa? Esto significa que por ello están divididas y zonificadas las partes de los baños para colaboradoras o mujeres, baños para caballeros o colaboradores, ¿sí? Para prevenir riesgos de salud, riesgos químicos e incluso, hablando de riesgos, quizá también un delito sexual. Vamos a identificar y a determinar los riesgos y sus puntos críticos. La descripción completa de los procesos y de los puntos es elaborar la descripción de los procesos de cada uno de los puestos laborales donde se detallen las actividades que se desarrollan, identifiquemos cada una de ellas. Les voy a mostrar un cuadro que lo tienen ya, se los mandé el día de ayer. Permítanme, voy a dejar de compartir mi pantalla un momento para abrir el documento. ¿Hasta ahorita tenemos alguna duda o algún comentario? Si gustan abrir su micrófono, los escucho. No, bueno, de mi parte no. No sé si mis compañeros tienen alguna duda. ¿Todos estamos bien? ¿Estamos bien? Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Dentro de los documentos que les envié ayer al grupo de WhatsApp, si alguien tuvo la oportunidad de revisarlos, se dieron cuenta que había actividad 1, actividad 2, actividad 3, etcétera, etcétera. Y en la actividad número 4, que es la que estoy abriendo en este momento y que les voy a compartir la pantalla. Como que hoy el Zoom me quiere volver loca. Ok. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Ya está ahí? Ok. Dentro de los documentos que les envié ayer, les mandé una serie de formatos donde nosotros podemos realizar esos esquemas de prevención de riesgos. Aquí hay uno que ustedes van a tener que realizar para determinar el nombre de la persona que va a limpiar, el área que va a limpiar, el mobiliario específico de esa área, las condiciones y las acciones a limpiar. ¿Cómo me puedo yo ayudar? ¿O cómo voy a saber qué es lo que tengo que hacer? Y les he colocado en la parte de abajo una serie de preguntas con las que ustedes se van a identificar muy fácil y les va a ayudar a solucionar estos cuestionamientos. Preguntas como, ¿qué limpiar? ¿Qué hay que limpiar? ¿En qué condiciones se encuentran las superficies o los espacios que voy a limpiar? Si están porosas, si están lisas, si requieren de algún químico en especial. ¿Cuándo hay que limpiar? ¿Y de qué materiales son las superficies a limpiar? Esto les va a ayudar a crear sus propios protocolos de seguridad y limpieza en sus centros de trabajo. Todos lo tienen ya. Todos tienen ya estos documentos
Los pueden descargar y los pueden imprimir y los pueden usar la cantidad de veces que necesiten. Ok. Me gustaría, si son tan amables, de abrir su pantalla y su cámara y su micrófono un momento. Me gustaría que me platicaran un poquito de en dónde trabajan, de cómo es el lugar en donde están trabajando, qué tipo de diferentes áreas se encuentran, si es escuela, si es oficina. Cuéntenme, por favor. ¿O les pregunto yo? A ver, ¿quién me Y quiere contar? pregúntenos. Bueno, en el lugar donde trabajamos actualmente, pues en el CAT, pues vienen siendo dos espacios para dar, dos salones, 3 áreas de oficina y 2 áreas de baño, en este caso. ¿No tenemos cocina, no tenemos ningún espacio donde se consuman alimentos? Bueno, para preparación de alimentos en el área de cocina, un espacio de cocina y un área de almacenamiento de cocina, hay 2 refrigeradores. Ahorita pues están en desuso, pero en su momento pues sí se utilizaron para albergar alimentos. Ok, entonces en general, ¿cuántos espacios tenemos? ¿Cuántas evaluaciones de riesgo tendríamos que hacer? Nueve evaluaciones de riesgo, 9 espacios, Ok. incluyendo baños, oficinas y áreas de capacitación. Uno sería baños, hombre, mujer, oficinas, aulas, cocina, y uno muy importante, los espacios de acceso público. Aunque no sea un lugar cerrado como una oficina o como una cocina o como un sanitario, tenemos espacios de acceso de entrada y salida en general. También se deben de considerar y también se deben de evaluar los riesgos de esos espacios comunes. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Quién más me comparte? ¿Ramón? No te entiendo nada, Ramón, se te corta mucho. Se te corta mucho el audio y no te entiendo nada. Perdón. Mientras Ramón le mueve ahí a su micrófono, a su audio o algo, ¿quién más me puede compartir? ¿Jonathan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Qué tal? Yo vivo en el municipio de Tulum y mi oficio es, soy terapeuta de spa. Actualmente trabajo de forma domiciliaria y en spas también en la hotelería. Entonces, bueno, en la hotelería no tenemos tanto inconveniente porque se tratan de manejar los protocolos actuales de sanitización e higiene, pero trabajo más de manera domiciliaria, lo que es los Airbnb y y bueno, ahí sí tenemos, nos exponemos pues a todas las áreas porque no sabemos en qué áreas nos van a mandar a realizar nuestro trabajo. A veces nos toca en terrazas, al lado de alberca, al lado de la cocina, en habitaciones. Entonces es muy importante conocer todo esto para que podamos estar precavidos porque al final de cuentas nosotros tenemos, como terapeutas del masaje, tenemos un contacto muy directo con el huésped, ¿no? Entonces, sí es bien importante aprender, como decimos, de pico a cola, todas las medidas preventivas, porque pues sí estamos muy expuestos. Es correcto. Y aquí, Jonathan, muchas gracias. Nos ha dado una gran oportunidad.
El espacio, la evaluación de riesgos de Jonathan, no sería, imagínense, sería muy complicado que él cada que fuera a brindar un servicio particular, porque como dicen, en la hotelería ya existen los protocolos y los tenemos que respetar. Cuando él tuviera que brindar un servicio a domicilio, evaluar todos los riesgos del lugar a donde llega, desde las áreas de acceso común, de si va a ser en la terraza, si va a ser al lado de la alberca, si va a ser en la habitación, en la sala, no sé, se volvería loco. Entonces, en este caso ahí, la evaluación de riesgos de él sería de él y de su equipo de trabajo, porque su equipo es móvil, de su mesa para masaje, no sé si él la lleve, si lleve su silla o lleve su mesa, ¿sí? De cumplir con sus propios protocolos de limpieza, de lavado, de higiene, de los químicos con los que va a estar limpiando y aseando las superficies de esa silla, de esa mesa, si necesitara llevar, aparte de lo esencial que ya sabemos que es el cubrebocas, si necesitara llevar quizá algunos guantes de nitrilo o alguna otra cosa, no lo sé. Entonces sí sería muy importante que Jonathan hiciera una evaluación de riesgos, de cómo presta sus servicios y de qué es lo que él tendría que garantizar, no solamente por su cliente o su huésped, sino por su salud, que al principio para que yo pueda ayudar a alguien, necesito ayudarme yo, necesito estar bien yo. Y en este caso, estos documentos que les envié les pueden servir mucho para hacer su propia evaluación de riesgos. Te puede ayudar mucho, Jonathan. Así es, muchas gracias. Pues estoy aprendiendo mucho de toda la información, que hay cosas que no sabía, otras pues simplemente estaba un poco confundido. A veces no sabes si son bacterias, a veces no sabes si son virus. Entonces es muy importante poner atención en cada uno de los puntos para que pues así uno tenga identificado, ¿no? Y de qué manera pues podemos ahora sí que cuidarnos, porque sí es cierto, llevamos todo nuestro equipo de trabajo y pues nos trasladamos de una casa a otra. A veces estamos en 3, 4 casas en un día y pues tratamos de tener nuestro equipo lo más desinfectado posible, pero pues sí estamos expuestos a todas las áreas aparte de lo externo, de lo que es en la calle, en el transporte, pues en las casas, ¿no? Donde nos dirigimos. Claro, es correcto. Revisa ese documento que te mandé, bueno, que les mandé a todos en el grupo, y vas a ver que te va a ayudar muchísimo. Ramón, ¿ya está bien tu audio? ¿Ya se escucha bien tu audio? ¿Ya no se escucha mal? ¿Quieres compartirnos algo? ¿Cuál sería tu evaluación de riesgos? ¿No te escuchamos? Abre tu micro. Okay. Se sigue escuchando entrecortado. Ok. Compañero. Se escucha feo. No te escucho, no te entiendo nada. Ok, ahorita en 5 minutos vamos a hacer una pausa. Okay. A ver si mientras, al retomar la sesión, ingresa mejor tu audio. Pero vamos a terminar con esta parte y ahorita al regresar, vemos si podemos platicar. Ok, pues aquí les estoy presentando un cuadro que les va a servir muchísimo. Lo tienen también, este cuadro lo encuentran en el manual de participantes que les envié, que es un croquis de una forma, por decirlo así, para el análisis y la valoración de riesgos. Esto es con base en la información contenida en un diagrama de procesos del Comité de Prevención de Riesgos de la Secretaría de Salud, que procura garantizar que los trabajos a realizar y las áreas en donde se van a realizar las actividades cumplan con los protocolos de este análisis de riesgo. Ustedes pueden hacer su propio análisis de riesgo colocando
estas frases que encuentran en la parte superior, que es etapa del proceso, el tipo de peligro. Ya me está diciendo Zoom que ya. La justificación, la severidad, el riesgo y las medidas preventivas. Y en donde en la parte de abajo tienen que identificar la etapa en la que está iniciando su proceso, qué tipo de peligro es, si es un peligro biológico, si es físico, si es químico. Digamos que a lo mejor lo de ustedes fuera un dispensario médico, ahí existiría un peligro biológico. Sin embargo, todos, desde casa hasta en los centros de trabajo, tenemos un espacio que puede ser de riesgo o peligro biológico. Y les voy a decir cuál es. El lugar en donde tiramos los guantes con los que salimos a hacer compras. El lugar donde tiramos o colocamos el cubrebocas que trajimos todo el día. Muchos se pueden lavar, pero otros son desechables. Eso se considera un riesgo biológico y debe de tener un contenedor especial. La justificación de por qué lo estoy haciendo, la severidad, como les acabo de explicar, si es un daño biológico o un peligro biológico, el riesgo y las medidas preventivas. Todo esto les va a brindar información para que con ello ustedes puedan conocer los pasos a seguir para sus protocolos y sus planes de limpieza. También ahí encuentra un árbol de decisiones donde por simples preguntas, sí y no, formulan la pregunta y si la respuesta es sí, continúan. Si la respuesta es no, continúan. Ejemplo, la frase de este diseño es un riesgo biológico, sí, ok, es punto crítico. No, se modifica el proceso. ¿Sí? Es muy simple. Con esto también ustedes pueden apoyar a sus colaboradores que se dediquen única y exclusivamente a hacer los protocolos de limpieza. En lugares de trabajo, como por ejemplo, ustedes que son escuela, existe una persona de mantenimiento e intendencia. Él es el que debe de tener el conocimiento de los protocolos a realizar de las áreas específicas. Y ustedes con este árbol de decisiones pueden apoyarlo a él para recordar cuáles son esos protocolos. Todo en base a simples preguntas. ¿Es una superficie porosa? Sí. Ah, bueno, entonces se limpia con esto. ¿Es una superficie porosa? No. Entonces cambia el procedimiento y simplemente es agua y jabón. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos para que hablemos de lo que es la identificación de los residuos peligrosos, porque este tema es muy interesante y es muy importante que tengamos la información fresca. Vamos a tomarnos 5 minutos. Voy a cerrar la sesión porque el Zoom está diciendo que ya se va a terminar, pero les mando nuevamente el link al grupo de WhatsApp. Son las 7:11, nos vemos a las 7:18. ¿Les parece? En 5 minutitos los veo. Gracias. Ok.